En el Partido Libertario eres su secretario de Relaciones Internacionales, ¿verdad? ¿Cómo termina en el Partido Libertario? Tú no puedes traer un modelo educativo que no esté contemplado dentro de los criterios del Ministerio de Educación del país. De hecho, una de las preguntas era, ¿es Vox ahora mismo liberal? Bastante de acorde con las ideas del liberalismo era por el momento Vox, pero han habido cambios internos, se ha echado a mucha gente, ha habido una criba. Por ejemplo, Temu, AliExpress, Amazon, no el mismo Amazon, estás vendiendo la producción de las cosas no al capital extranjero. ¿Cómo puedes proteger también al capital español? Cualquier acción de intervención en el mercado va a tener consecuencias. Y tío, tú que eres además de Canarias, ¿qué está pasando allí con la inmigración? El invitado de hoy es Dima Alemán, graduado en dirección de cocina, además estudiante ahora mismo de ingeniería geológica, ¿no? Es tesorero del Student for Liberty y además es el encargado de la relación internacional del Partido Libertario, ¿no? Bienvenido, Dima. Muchas gracias. Encantado de que me hayan invitado aquí. ¿Qué es lo que te ha hecho ser tan inquieto e interesante tanto por la política? Pues yo creo que desde pequeño, en mi familia, bueno, familia normal, tradicional, siempre se comentaban las noticias y demás, pero yo nunca me quería quedar así con lo primero que me contaban y tener una idea muy básica y superflua, ¿no? Y basar todo mis ideas y lo que yo defendía en base a estas ideas que había aprendido de figuras que eran relevantes en mi infancia, como padres, profesores y demás. Y dije, pues me quiero interesar un poco más, quiero empezar a leer, quiero profundizar más en lo que realmente la política significa, cómo nos afecta, qué defiende cada partido político y demás. Y eso todo me empezó a avivar la llama por el interés político. Y además también vivir en una isla, ¿no? Que todo es un poco más reducido, el ambiente y los servicios y las noticias llegan un poco con delay, ¿no? Un poco tardía. Pues eso hace también un poco querer que una vez salgas de ese lugar intentar expandir aún más el conocimiento, los contactos y explorar todo. Yo creo que en la isla se vive todo más pasional, ¿no? Eso ya lo hablaremos después, porque en Canarias tenéis una forma, si no es una es otra, ¿sabes? Lo hablaremos más tarde. Pero sí, desde luego que en la isla lo vivís todo de forma más pasional todo. No Claro, sé. todo el mundo ahí, como quien dice, se conocen todos en la isla, que realmente no es cierto, pero al final te acabas dando cuenta que conoces a más gente de la que pensabas. Cuando empiezas a hacer así un poco más de contactos, incluso vas al exterior y dices, ah, pues yo también conozco a esta misma persona de Tenerife, y al final dices, pues vamos a acabar siendo todo familia. Diva, también has estado viviendo en otra isla más grande, ¿no? En Islandia, ¿no? Y quería saber un poco cómo esa perspectiva internacional ha afectado a tu forma de pensar. Y también preguntarte lo que suele pasar, ¿no? Que si te haces un poco más nacionalista cuando vives fuera. Es decir, te arraigas más a tu sentimiento español. Pues, a ver, yo fui a vivir a Islandia en el 2022, en septiembre. Me dieron una beca de Erasmus después de terminar el grado de dirección de cocina y fui 3 meses allá con la empresa súper bien, y entonces en enero me volví 2 semanas para las navidades y en enero volví a trabajar ya con ellos. Y bueno, tuve unos 2 años trabajando en el exterior y la experiencia, la verdad, o sea, fue un tanto curiosa porque el pueblo al que fui en el pasado se llamaba Pequeño Moscú, y la verdad que el carácter político del pueblo era bastante de izquierdas y comunista. Llegabas a ver en los suelos esvásticas, aunque parece que algo increíble, que no me lo acaba de creer, pero en el pavimento de hormigón, pues veías ahí esvásticas. Después quedaban algunos símbolos comunistas en el reloj de la piscina del municipio, bueno, del pueblo en específico. Tenían dos relojes en los vestuarios masculinos, uno con la hora del pueblo de Islandia y otra con la hora de Moscú. Entonces, en cuanto a cómo me afectó esta experiencia, yo no diría que acabó influenciándome de una manera así específica, encauzándome en una dirección u otra, porque creo que cuando llegué ya tenía más o menos una orientación bastante marcada.
lo que aproveché este tiempo simplemente fue para ahondar un poco más en lectura de diferentes autores y me acabé convenciendo aún más de los principios y la moral liberal libertaria. Y en cuanto a la visión nacionalista, pues la verdad, no creo, sí que cuando estás fuera de casa y estás con la necesidad de adaptarte a una nueva cultura, ¿no? Unas tradiciones que para ti eran totalmente desconocidas y que chocan frontalmente con todo tu día a día, te hace volver al pasado o a quizás apreciar lo que tenías en origen, pero tampoco lo viví con una manera de no sobrevalorar, pero ah, Sí, puede ser pensar, sobrevalorar, porque si de vuelta no te pareció igualmente como para valorar los demás, sí que podía ser no exacto, sobrevalorarlo. no es que exacto, no lo valoraba de más, pero aprendí a valorarlo quizás. Antes lo tenía como algo, pues, que estaba ahí, que nunca le había prestado una atención superior porque, pues, con lo que creces, lo que siempre experimentas, lo que todo el mundo practica, habla, pero cuando vas a un país con una cultura tan diferente, con un clima tan frío, que hace que la gente sea muchísimo menos abierta a la hora de socializar y ciertas tradiciones en la gastronomía, que ahí sí que noté pues un cambio bastante grande y me di cuenta realmente de lo rico que somos aquí en España en cuanto a la diversidad de la gastronomía. Aunque siempre en los colegios, bueno, en los colegios Siempre se de ha dicho. cocina se ha dicho, y bueno, en la cultura tradicional también se dice que la cocina española es de las mejores del mundo, y yo lo afirmo. Fue otro factor que me influyó bastante o que me afectó bastante en cuanto a darme cuenta de lo que tenemos aquí, pero tampoco le prestaba mucha más relevancia. No me influenció realmente en una redirección hacia mi manera de pensar o de defender mi tierra, nada por el estilo. Y también eres, vamos a entrar un poco para que nos cuentes qué es eso de Student for Liberty, porque eres su tesorero en España, ¿verdad? Exacto. ¿Nos cuenta un poquito cómo funciona eso? ¿O quiénes sois? Pues, a ver, Student for Liberty es actualmente la asociación de estudiantes liberales más grandes de todo el mundo. Cuenta con alrededor de 120.000 miembros en todo el mundo y estamos en casi todos los países a nivel del mundo también. Y es una organización que se fundamenta en la defensa de los principios liberales libertarios y que promueve que los estudiantes a nivel universitario e incluso después de haber terminado los estudios se desarrollen, se formen y puedan convertirse en líderes que puedan motivar a otras personas, enseñar y luchar por conseguir influenciar en cierta manera a la manera de pensar, en la batalla de las ideas y la batalla cultural, en cierto aspecto. Y también intentar poner la semilla para que estos estudiantes bueno, y miembros de Student for Liberty en un futuro puedan intentar tener algún tipo de influencia a nivel, digamos, ah, político. No es la intención per se de Student for Liberty, pero al final la sociedad es política, acaba derivando en unas tendencias u otras, y cuanto más influencia liberal haya, eso va a significar que de cara a decisiones políticas o votaciones, pues va a tener una cierta relevancia. Y Student for Liberty tiene ese tipo de apuestas. Y, y bueno, yo aquí en Madrid, yo los conocí hace 2 o 3 años a través de redes sociales, pero Student for Liberty en Estados Unidos y en Europa, en otros países. Y me empecé a informar y vi que también estaban presentes aquí en España. Y cuando vine de Islandia aquí a estudiar, contacté con los compañeros de Student for Liberty Madrid y nada, empecé a participar con ellos y me gustó las actividades que llevaban a cabo, los ponentes de gran calidad que traían también.
poco a poco me fui involucrando un poco más y sí, en septiembre del año pasado ya me dieron el reconocimiento, la oportunidad de ser el tesorero de aquí de España. Y una pregunta, ¿qué tipo de actividades y ponentes lleváis? Por entender un poco más. Mm. Pues, por ejemplo, hace unos meses, a finales de septiembre también, si no me equivoco, tuvimos una feria del libro y traemos a ponentes principalmente del mundo libertario y, por ejemplo, algunos de los autores de la edición anterior fue José Ramón Ferrandi, que es un autor, creo que viene de la escuela de Covarrubias y tiene un libro que se llama el, el Estado, no, a ver, am, ¿cómo se llamaba su libro? Ellos tienen una asociación también de libertarios, puede ser, de Asociación Católica de Libertarios. Sí, ellos tiran por la rama del He tirado las libertarismo palabras de tradicional. Asociación Católica, pero vamos, Sí, sé que es algo relacionado con la Iglesia y sí, 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 libertaria. sí. Pero bueno, este es uno de los autores, Crimen de Estado, se llamaba su libro. Es una crítica al Estado y a cómo enfrenta pues todo el tema del, digamos, cambio climático, políticas medioambientales y demás. Pero también hemos traído a ponentes como a Daniel Lacalle, a Fernando Díaz Villanueva, en algún evento también ha participado con Student for Liberty, también a María Blanco, mm, ¿quién es más? Am, hemos traído también, bueno, colaboramos muy asiduamente con el Juan de Mariana y también Llama ha participado en bastantes eventos. Juan Ramón Rayo en el pasado ha venido también a algún que otro evento. En Galicia, Student for Liberty Galicia ha conseguido también traer a Miguel Ancho Bastos. Y suelen ser, pues, eso, autores del mundo liberal libertario. Tampoco son expresamente todos libertarios, pero sí que tienen una cierta o van encausados en sus escritos a la defensa de la libertad, es un postulado pues más conservador o quizás más católico, más tradicionalista, pero intentan eso, siempre que el centro de su ideología sea pues la defensa de los valores de la libertad. ¿Esta fue la feria del libro que coincidimos tú y yo, creo que fue el año pasado? ¿O no es la misma? Esa, la del año pasado justo es en la que vino el autor este que te comenté, José Ramón Fernández, de Crimen de Estado. Y en Ah, esta... ese libro que esa habla de hubo cambio una. climático. Exacto. Y en esta última se trajo a su, digamos, homólogo, que es un señor que también estuvo en un podcast con Jordi Wild, y se llama José Ramón Arévalo. El profesor es catedrático en la Universidad de La Laguna y también tiene un libro que se llama Liberalismo, no, Ecología para no liberales, no, Ecología liberal para no liberales y no libertarios. Y bueno, trata también un poco el tema por encima de cómo deberías de afrontar pues todos los retos ambientales desde una perspectiva liberal libertaria, que si quieres después lo podemos hablar Tenemos un pensado poquito más preguntarte en sobre eso, sí. profundidad. Y bueno, en esta última edición pues también pues trajimos a ciertos autores y estuvo bastante curiosa, del nivel de la que coincidimos nosotros dos. Y por terminar un poco introduciéndote, también estás en el Partido Libertario, eres su secretario de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo termina en el Partido Libertario? Pues más o menos igual que como acabé en Student for Liberty, pero con el Partido Libertario empecé a trabajar desde antes, no a trabajar de manera voluntaria, desde antes de venir a Madrid. Cuando estaba trabajando en Islandia, pues el tiempo libre a veces lo dedicaba a crear algún post y crear contenido para compartir en redes sociales, porque al final nuestro público es bastante joven y sabemos que es uno de los, bueno, es el público objetivo principalmente. Y en mi tiempo libre, pues contacté con el Partido Libertario y empezamos a crear contenido. Y cuando llegué aquí a Madrid, pues me pude comprometer un poco más profundamente. Y bueno, hemos organizado eventos. Vio que el Partido Libertario es realmente la única alternativa que entre sus propuestas tiene la defensa de la libertad sin dogmatismos y sin realmente ser incoherente. No te presentan
unas propuestas populistas y que no son realmente alcanzables. Y además llevan en su partido político el no proponer solamente reducciones de impuestos y de gastos, o sea, reducciones de gastos, sin llevar de la mano una reducción también de impuestos, porque al final, si no hay un equilibrio fiscal, tú puedes prometer bajadas de impuestos, que es lo que todo el mundo desea, pero si después el gasto público sigue siendo extremadamente elevado, va a crear una descompensación en la caja y vas a tener que tirar después o por deuda, que acaba derivando pues, en subidas de impuestos, o directamente en subir los impuestos de manera directa y que los ciudadanos se vean afectados de la manera más rápida y sensible. Antes de pasar a la parte de actualidad y seguir hablando por esto, yo quería preguntarte una cosa que creo que es importante para la audiencia, que es ¿por qué os llamáis libertario y no liberal? La diferencia entre liberal y libertario. Pues en 2009, cuando el Partido Libertario se originó, se llamaba Partido de la Libertad Individual. Y a razón de algunos, bueno, de necesidad de tener algunos cambios en el partido de cara a la imagen, en el 2015 se pasó a llamar Partido Libertario. ¿Y por qué libertario en vez de liberal? Pues yo creo que se debe principalmente a qué se conoce como liberal en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos. Allá los liberales, digamos, son aquellos que se reconocen más de izquierdas, el mundo woke y el mundo, lo que nosotros llamaríamos aquí los progres, pues allá son los liberales, los liberals. Entonces, una de las razones por las que no se llamó al Partido Libertario Partido Liberal es esa. Además también es porque en el mundo ya hispano la palabra liberal se ha pervertido, se ha usado por tantas entidades, personas y han dado o han querido definir el término liberal y acaba siendo pues negativo a la hora de demostrar lo que ellos han hecho con sus actos. Hasta Vox, ¿no? Dice que es Hasta liberal. Vox, sí, bueno, Vox, muchos dicen que es liberal, pero solo te hace falta leerte lo que proponen y con quiénes se codean y lo que pretenden en el futuro y ves perfectamente que muchos de los principios liberales pues no los tienen en cuenta e incluso se avergüenzan ya cuando retiraron de su web el programa económico que hasta cierta medida era bastante defendible desde el mundo liberal. Hasta Juan Ramón Rayo lo ha dicho, que de los partidos que tenían un proyecto económico bastante de acorde con las ideas del liberalismo era por el momento Vox, pero han habido cambios internos, se ha echado a mucha gente, ha habido La salida de una Espinosa criba, de los Monteros, sobre por todo, no ejemplo, cambia la deriva del partido. totalmente, o Rubén Manso también, que lo hemos tenido también en algún evento con Students for Liberty. Y han hecho esta criba de agentes libertarios desde dentro del partido y cada vez se está viendo, se están quitando la careta y se ve de manera muy clara que no apuestan actualmente por el libertarismo a pesar de las alianzas y con ciertas personas con las que se intentan codear y acercar. De hecho, una de las preguntas era, ¿es Vox ahora mismo liberal? Evidentemente no, claro. Evidentemente no, porque simplemente el liberalismo no es únicamente la defensa de la reducción de las tasas impositivas, de los impuestos y demás. Al final el liberalismo se basa también en el mercado libre, en el libre tránsito. Si, por ejemplo, Vox defiende a cal y canto que haya un proteccionismo de la economía a través de los aranceles, ya está infringiendo pues, uno de los principios que es el del libre comercio. Si tú le pones dificultades al comercio exterior para que puedan importar a España o exportar hacia España su producción porque le estás poniendo trabas fiscales a sus productos, lo más probable es que esto también vaya a repercutir al producto español,
a la hora de venderlo en el exterior, que la mayoría de producción, por ejemplo, agrícola en España, enviada a otros países europeos. Entonces, ese es uno de los puntos, por ejemplo, que te dejan claro que Vox no tira directamente por el mundo o por la vía liberal libertaria. Después, prometen reducciones fiscales en muchos aspectos para intentar ganarse, yo creo que de buena fe, a los autónomos, a los empresarios y demás. Pero por otro lado, pues siguen defendiendo o protegiendo un sistema asistencialista por parte del Estado en materia de educación, en materia de sanidad, y en su discurso no encontrarás pues la eliminación o el intento de devolver esas competencias o esos servicios a la sociedad privada, al individuo, sino que tenga que ser el Estado el que siga manteniendo ese servicio. De acuerdo. Sí, sí, vamos, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que también la política española se ha convertido en un electoralismo de corto plazo, entonces tú no puedes hacer un proyecto, sobre todo si estás en la pelea, ¿no? Como Vox está ya desde hace 4 o 5 años en la pelea o de entrar en gobiernos o de superarte en escaños, buscas el corto plazo, ¿no? Y ahora mismo que hay por la deriva de los gobiernos de los últimos años, que hay más gente que necesita asistencia. Entonces le conviene más mantener eso que luchar por un largo plazo, como quizá hizo Milei en Argentina diciendo la verdad y le salió bien, pero le podría haber salido fatal, ¿no? Y yo creo que Vox y todos los que están en esa pelea juegan a un corto plazo que hace muy difícil el jugar a cosas que requieren de tiempo para que la sociedad sobre todo las integre en su forma de pensar. Hay un ejemplo bueno de esto que habéis dicho, porque claro, para el que no esté escuchando, Vox decía, por ejemplo, para el tema de los aranceles, hace poco arremetió contra Temu, AliExpress, ¿sabes? Y pareciera que estamos protegiendo a nuestros productores, como si de eso fuese, y no digo que no exactamente, pero de forma, te voy a decir indirecta, pero es que directamente no sube los precios al resto de población. Entonces puede que su intención sea genuina, pero en cuanto tiras de un par de derivadas, te das cuenta que al final lo que estás haciendo es empobreciendo a la clase media directamente, ¿sabes? Sí, totalmente. Cualquier acción de intervención en el mercado va a tener consecuencias. Y el mercado depende de tantos factores como integrales de diferentes incógnitas. O sea, es muy difícil averiguar o de conocer, no de conocer, sino de lograr un objetivo sin crear por medio consecuencias inesperadas, porque no conoces todos los factores que realmente intervienen en ese mercado, y el ansia intervencionista de los partidos les ciega a la hora de darse cuenta de que no son Dios, no son omnipotentes ni omnipresentes, para con medidas tan simples, o que por lo menos se comunican al ciudadano de manera tan simple como: subimos los precios a los productos que se importan a España, que vienen del extranjero, y eso va a ser directamente que el mercado español se potencie, porque esa cuota de mercado que no la cubrirá el mercado externo lo va a cubrir el productor español. De manera así bastante simple, o sea, de manera así superficial, puede ser muy fácil de llegar a comprender, pero eso tiene, como comentas, una serie de consecuencias y de derivadas que son, en muchos casos, muy complicadas de saber cómo va a afectar de manera directa, pero en cierto aspecto también es de lógica, o por lo menos es de lógica desde el punto de vista más liberal, que no vas a... En este caso se ve directo. No vas a poder conseguirlo. Claro, si vas a comprar un producto como puede ser el micro que tienes tú, si te descartas ya de ciertas empresas que te lo van a dar a un precio a lo mejor más barato, automáticamente te sube el precio a ti. Totalmente. El problema de esto es cómo proteges tú a las empresas, a los comercios españoles, ¿no? Porque al final a mí es un tema que me resuena mucho en la cabeza, es decir, claro, Temu, AliExpress, Amazon, no el mismo Amazon, que bueno, por lo menos Amazon da mucho empleo en España, pero el mismo Amazon, ¿no? Al final
estás vendiendo la producción de las cosas, ¿no?, al capital extranjero. ¿Cómo puedes proteger también al capital español? Porque claro, si hay un juego relativamente en el cual juegan ahora mismo las empresas españolas y las empresas extranjeras, todavía puede interesarte, pero puede llegar un momento, ¿no? Y después también pasaremos a hablar de la vivienda, puede llegar un momento en el que el juego, el capital, lo que genera el movimiento económico en España sea totalmente extranjero, ¿no? Entonces también puede llegar a pensar que el país está vendido al capital extranjero, ¿no? Entonces el capital al final puede ser el que mande sobre el país, ¿no? Porque todos los intereses están puestos en empresas extranjeras. A ver, estas plataformas que me has comentado, mm, la mayoría de su producción está en países del sureste asiático y demás. Pero nosotros realmente, o sea, España también tiene que ser ah, identificado como uno de los países de producción de este tipo de artículos. O sea, tiene España que desarrollar o permitir que se desarrolle este tipo de industria. Pues no lo creo, porque España tiene otras características y otros potenciales, como por ejemplo el potencial agrario, incluso en su pasado un potencial industrial muchísimo mayor, que podría desarrollarse quitando muchísimas trabas y centrándose, no centrándose, porque desde mi punto de vista no hay que apostar por ningún sector en concreto, sino no permitir que se proteja en concreto a ningún sector y que sean a través de realmente las necesidades de los productores y de los empresarios españoles los que decidan en qué industria o sector quieren invertir. También dependiendo de la demanda que haya a nivel interno y a nivel externo. Pero no todos los países tienen que tener una producción o tienen que tener o tienen que caracterizarse por tener grandes plataformas de venta online o ser los pioneros en la producción de vehículos eléctricos o temas por el estilo. Cuando ves una industria que funciona muy bien en otro país, no tienes por qué forzar a que esa industria también se desarrolle en tu país, porque a lo mejor pues el paradigma es completamente diferente. Entonces, la mejor manera de proteger o de potenciar la industria a nivel interno y que se desarrolle el capital, que se cree riqueza, es dejando ser que los empresarios realmente puedan invertir en aquellos sectores donde ven potencial y que no a obra de mandato eh, se derive una cierta cantidad de capital o que se haga más atractivo que el capital se derive a este sector, porque al final no está siguiendo las órdenes del mercado a nivel interno, sino está siguiendo las órdenes del mercado externo ah, llevado a cabo por las entidades políticas del país. De hecho, hablando de esto, y porque al final lo que se puede dar de todo esto es un monopolio o un oligopolio, Ujú. entonces, ¿qué tiene el Estado de España ahora mismo como monopolio o que tenga un gran poder de acción de una forma algo negativa, ¿no? Como podría ser pues, la seguridad, que tiene al final el monopolio de la violencia. Tiene, no es un monopolio como tal de educación, pero sí que tiene gran parte de influencia en la educación. En la sanidad también tiene influencia. Ahora, de hecho, han puesto un impuesto o quieren llevar a cabo un impuesto contra la sanidad privada. ¿Qué tiene España? Demasiada influencia hoy en día. Pues yo diría que en todos los sectores el Estado español está presente de una manera monstruosa. Como bien dijiste, tiene el monopolio de la sanidad. Tú para dedicarte en el mundo profesional a la profesión como de la medicina, tienes que hacer unos exámenes, un MIR, para que te certifiquen como personal cualificado y actuar aquí en España. Si no apruebas estos criterios que son impuestos por el Estado, no se te reconoce pues todo lo que hayas aprendido. Además, para crear una consulta médica o crear o atraer aquí un hospital privado, te piden una cantidad o sea, son una cantidad de exigencias impresionantes que a lo mejor en otros países no son ni de lejos tan estrictos, que obviamente la sanidad
y el bienestar individual es un tema muy delicado y no puedes tampoco traer... No es que no puedas traer cualquier tipo de sanidad, pero ha avanzado tanto la ciencia y la información a la que somos capaces de acceder que un sistema médico es perfectamente comparable, te puedes informar y ver que la asistencia que te ofrecen en un sistema privado va a ser de la calidad que necesitas, pero el Estado, con todo este tema, con todo este compendio de limitaciones y licencias y demás, lo que hace es que el sector público se vea extremadamente saturado porque no hay interés por parte de las empresas privadas en venir aquí y ofrecer mayor servicio, sobre todo porque los costes se incrementan muchísimo más, porque están compitiendo como contra una entidad eh, que está haciendo competencia desleal, porque al final está financiando con los recursos de los contribuyentes e incluso en pérdidas van a seguir actuando, algo que una empresa privada no puede llevar a cabo o no es sostenible a largo plazo. Después, por ejemplo, también tiene el monopolio de la educación. En España, si tú quieres abrir una universidad, tienes que cumplir unos ciertos requisitos, un currículum de unos contenidos mínimos y tú no puedes traer un modelo educativo que no esté contemplado dentro de los criterios del Ministerio de Educación del país. Eso también hace que todo el proceso que tienes que seguir de añadir a tu sistema original, que no era el español, te aumente los costes porque tienes que readaptar el modelo y al final no acaba siendo igualmente competente para conseguir una mayor cuota de mercado que ya se está llevando en la educación pública y, y en parte hace que se potencie mucho más la pública, no la privada, los costes de estas sean mayores y la gente realmente en España no tiene o mayor cantidad de ciudadanos en España no tiene la capacidad de afrontar una educación privada. Por eso la imagen que tenemos de la educación privada es demasiado cara, no la podemos afrontar. Si le quitamos o eliminamos la educación pública, nadie va a poder tener acceso a la misma. Es una falacia per se, porque al final lo que hace que la educación pública sea tan barata es que está trabajando o efectuando estos servicios bajo pérdidas y no está permitiendo que sistemas educativos alternativos puedan dar sus servicios a unos costes muchísimo más bajos y con una calidad que se adapte más a las exigencias de cada individuo. Pues, ¿Cómo se enfocaría, de hecho, un sistema educativo desde el punto de vista libertario? pues el libertarismo en general, eh, lo que apuesta, por lo que apuesta también el Partido Libertario, pero es lo que el libertarismo en general también defiende, es una libertad total educativa, por ejemplo, en la que pueda haber a ojos del Estado, el Estado no tiene que tener ningún tipo de competencia a la hora de decir qué criterios o qué contenidos debe estudiar un niño o cualquier persona que quiera estudiar. ¿Sin ningún tipo de estándar? El estándar al final lo va a establecer el mercado en el futuro y las capacidades y las cualidades de cada persona. Si en el sistema educativo actual lo que se potencia o lo que se promueve es que todo el mundo tenga una base muy equitativa, que todo el mundo prácticamente tenga la misma base de geografía, de ciencias naturales, de matemáticas, de física, de química, de lengua, de lo que sea. Y bueno, por los últimos estudios PISA y demás se ve que no está yendo por muy buen camino, por lo menos en España. Pero no todos los niños tienen una capacidad para las matemáticas igual que la que tienen para las letras o la tienen para otro tipo de ciencias o incluso para la música y demás. Entonces, ¿por qué están obligados a dedicarle horas de esfuerzo a una asignatura que nunca van a aprovechar en su futuro en vez de profesionalizarse y ser los mejores en aquello que disfrutan, que les gusta y que en el futuro, al ser o a presentar una mayor capacidad frente al resto, van a poder realmente desarrollarse desde el punto de vista profesional
y tener pues, un sustento económico y desarrollar su proyecto de vida basado en esto. Pero con el modelo actual es muy difícil que estas capacidades individuales se puedan desarrollar de la mejor manera, porque tienes que, sí o sí, cumplimentar un currículum que establece el Estado. Y este mismo currículum va a estar también impuesto en sistemas educativos tanto privados como concertados. Entonces, hasta cierto punto tienes una equidad de base, pero son impuestas totalmente por el Estado y no responden a unas necesidades realmente del mercado ni de las necesidades de los ciudadanos, que en cada país, en cada región van a ser diferentes. Entonces, el modelo libertario es un modelo en el que cada persona deba de tener la capacidad de elegir el modelo educativo que les ofrece los conocimientos, las actividades que más se adaptan a sus cualidades personales y puede ser tanto enseñadas en un centro educativo como por un profesional determinado en tu casa, como el homeschooling, que te pueden enseñar un profesor o incluso tus padres si tienen la formación, y que ya el mercado al final vaya a ser el que vaya a determinar qué modelo educativo tiene mayor potencial, ofrece al mercado las personas mejor preparadas y se vaya haciendo una criba, digamos, pero una criba natural y no una criba desde arriba, centralizada, en la que se diga, esta educación no se puede desarrollar en España, tú no puedes educar a tus hijos en el colegio, en tu casa, o este tipo de asignaturas no pueden estar en el modelo educativo español porque no. Y, y realmente el Estado no está permitiendo que se puedan desarrollar ciertas actividades de las que hay demanda realmente por parte de los ciudadanos. Y yo lo que veo, yo entiendo la propuesta, comparto ciertas cosas, otras no, pero yo ahí lo que veo, ¿no? Que al final realmente eso se va produciendo poco a poco también con la madurez, ¿no? Al final tú ya primero en la ESO eliges algunas asignaturas en tercero y cuarto, ¿no? En bachillerato ya eliges por qué rama vas, ¿no? Y ya en la universidad estudias un poco lo que quieres, ¿verdad? A mí, por ejemplo, se me daban las matemáticas, me aburría mucho la Ujú, música o la lengua, ¿no? O así, nunca entendí el por qué. Con los años lo entendí un poco más, ¿no? Pero el por qué había que analizar las oraciones, darle sujeto predicado y tal. El tema es que yo creo cómo solucionáis esto desde esas ideas de que yo creo que una base mínima hay que tener, ¿no? Porque si no el niño puede ser muy bueno en las matemáticas, pero no sabe hablar, ¿sabes? Es decir, que creo que es una habilidad necesaria para desarrollarte en el mundo profesional. De hecho, los que más se desarrollan son los que mejor se comunican, depende en qué ámbito, ¿no? ujú. Pero se comunican. Pero hay por otro lado desarrollo del que sabe mucha matemáticas que acaba siendo programador y va por esa rama. Pero hay muchos programadores que como le han dado tanta importancia a eso no saben hablar, ¿no? Entonces yo creo que también, sin defender, creo que también hay modelos mejores educativos, ¿no? Pero creo que una mínima base de que de todos, que tenga todo el mundo, es necesaria. Y después y ya ahora te dejo responder, perdona. Y después, en cuanto al homeschooling, yo creo que lo bueno que te da el colegio, por lo menos a mí, yo también he ido a una educación privada que es diferente y tal, ¿no? Pero bueno que te da el colegio es la sociabilización, ¿no? Que es muy importante, que al final hoy en día con toda la tecnología, las redes sociales, estar tanto tiempo en casa se está perdiendo una de las grandes necesidades del ser humano que es socializar. Ujú. Entonces, si tú te educan en casa, pierdes el hacer amigos, el reírte, el jugar, ¿sabes? A ver, en cuanto a lo primero, yo considero que los estándares de mínimos son impuestos de manera individual. O sea, cada uno cree que una persona, para que completamente se pueda definir como desarrollada o capaz de establecer
una relación con otras personas, tiene que tener ciertas capacidades de comunicación y demás, pero bajo sus propios estándares. A lo mejor mi capacidad de comunicación no es lo suficientemente depurada para una persona con una educación superior, o a lo mejor, o incluso si te vas a países donde hay un nivel de educación muchísimo inferior, me podrían considerar como una persona con un nivel de vocabulario y de capacidad de expresión infinitamente mejor y vamos, como casi como un dios. Entonces, ¿quién pone ese nivel mínimo o de capacidades que cada uno debe de tener para ser considerado como una persona que se ha desarrollado plenamente? Al final, tú te vas a desarrollar en lo que realmente te motiva como persona, y si esa motivación y esa formación te está dando la capacidad de acceder al mundo laboral o de desarrollar tus proyectos de vida de la manera que más te llena, y que tú a la vez estás proveyendo al mercado, a aquellos que consumen tu producto o tu servicio, la parte de sociabilización quizás no tiene por qué ser un deber. O sea, yo no lo veo como un deber moral, no sé, no, yo no me veo capaz de decir, tú tienes que ser una persona con un perfil en el que sí o sí tengas que saber comunicarte con las personas, tienes que tener una discursiva extraordinaria. Eso es ya un nivel de planificación a nivel estatal en el que al final, como el Estado es el que tiene el que paga, el que sufraga, bueno, lo pagamos nosotros, el contribuyente a través de los impuestos, pero lo organiza el Estado. Esos contenidos están quitándole tiempo de desarrollo que, que va a aportar muchísimo más potencial a las personas. Entonces, yo no considero que una persona tenga que sí o sí formarse en comunicación de manera estándar, porque, a ver, somos seres sociales. Considero que todos al final, en una cierta medida, mayor o menor, vamos a acabar socializando con personas fuera del ámbito educativo, y no considero que en los colegios o en los centros educativos, sea de manera forzada por currículum impuesto, tenga que enseñarse estas cualidades cuando realmente puedes desarrollarlas en casa, con tu familia, con amigos después de clase, y a la vez, si tú reduces la cantidad de materias que están impuestas actualmente en el sistema público, eh, quitas muchísimas horas lectivas que después pueden ser invertidas en otro tipo de actividades de socialización. A lo mejor en vez de estudiar 8 o 6 horas diarias en el centro educativo, quizás puedes estudiar 4 o 5 horas, y el resto de horas las tienes para actividades extraescolares en las que tú puedes perfectamente desarrollar esas habilidades de comunicación. No tiene por qué ser impuesta. Al final, lo que dijiste, el análisis sintáctico de las frases, de las palabras y demás, ¿quién usa eso realmente a día de hoy? O sea, ¿en qué te potencia tu vida profesional o tu vida social? Nada, y son horas lectivas que nos hemos comido, pero que a la hora realmente de hablar, pues no las tienes en cuenta, no estás pensando cómo voy a estructurar la frase para poder comunicarme contigo, eso lo vas desarrollando con el contacto del día a día, y no necesariamente tiene que ser en el sistema educativo, puede ser fuera externamente. Y hablando de educación, Dimas, ¿qué crees que está haciendo ahora mismo mal el Estado? Pues entre todo y todo, a ver, como te comenté, el Estado establece una serie de criterios y un currículum que tiene que ser estándar para todos los modelos educativos que vienen a España. El modelo público es prácticamente igual, aunque cada comunidad después tiene ciertas competencias en algunas materias. Quizás puedes meter en Canarias contenido sobre el descubrimiento de las Islas Canarias, o la llegada de los castellanos a Canarias y cómo se fueron pues conquistando cada una de las islas periódicamente. Supongo que en Castilla y León tendrá un orden diferente la materia de historia, lo mismo en Cataluña, en Andalucía. Hasta cierto modo puedes modificar un poco los contenidos, pero sí o sí tienes que tener una asignatura de historia de España,
o historia de la región, tienes que tener una asignatura de lengua con tantas horas lectivas por asignatura. Y como te comenté, eso al final lo que está haciendo es que se mantenga sí o sí una inversión en una cantidad de asignaturas y de horas lectivas que no están siendo aprovechadas de cara al futuro en cuanto a la formación de los estudiantes. Y al final esa formación es la que se va a desarrollar en riqueza, en productividad, de cara al futuro. Si estas horas que no estás aprovechando hoy día, que están suponiendo un gasto para los padres en cuanto a los impuestos que están pagando, no se ve recompensada en cuanto a competitividad y productividad en el futuro por el desarrollo individual, lo veo una pérdida de recursos muy importante que se debe de atacar y eliminar. Por otro lado, el Estado usa la educación como una herramienta de adoctrinamiento para que los estudiantes vean el servicio público como aquella entidad que tiene que existir sí o sí para que esos servicios que ellos están adquiriendo sean una realidad para todo el mundo. Cuando esos servicios perfectamente pueden ser suministrados por entidades privadas y ser contratados por aquellas personas que así lo desean, y el Estado, desde el punto de vista ya minarquista y con la idea con la que empezó el Estado a adquirir ciertas responsabilidades en esta materia, que era la de asegurar que aquellos que no se lo pudiesen permitir podían tener acceso a la educación, pero actualmente no es un modelo de asistencia a aquellos que no pueden realmente permitírselo, sino un sistema de yo soy el proveedor, yo soy el que controla el mercado y los sistemas privados son los malos, los que te quieren robar y te quieren cobrar de más por este modelo educativo, por otro modelo educativo. Entonces, Se produce es una, una competencia. una sobreorientación a los Exacto. alumnos. Y después, los contenidos que se dan en la educación pública van muy ligados a la defensa de todo lo que es la estructura del Estado, desde lo bueno que es el pagar impuestos, no se trata la parte moral, que al final los impuestos no dejan de ser un robo a través de la coacción y tú no puedes nunca negarte a pagarlos, sino vas a verte con consecuencias bastante graves. Y ese tema no se trata en los centros educativos, se trata como algo que debemos llevar, algo que debemos hacer como deber moral, pagar impuestos para que no se mueran los señores mayores, que no te mueras en el hospital, o sea, que haya hospitales y no te mueras. Y otros servicios que también son contemplados de la educación pública de una manera, digamos, bueno, desde la parte moral, que eso es lo más justo, que sea el Estado que te provea de todo. Hablando de esto, de que el Estado te provea de todo, ¿no? Hace poco, vamos a hacer relativamente poco, ya va para 5 años, ¿no? Se decretó el estado de alarma, ¿no? Por el COVID y se llegó a algo que hace unos años hubiese parecido distópico, ¿no? Pero básicamente que el Estado pudiera controlar lo que tú hacías y dejabas de hacer, cuando podías no podías salir de tu casa, ¿no? ¿Qué te parece esto? Es decir, ¿qué te parece que el Estado ante una situación, vamos a decir también la otra parte, ante una situación de emergencia nacional por una causa sanitaria, pueda tomar la decisión de encerrarnos, ¿no? Es que no cabe otra palabra. A ver, yo creo que las medidas que se tomaron para... bueno, en el discurso se incluía que la intención era protegernos del COVID, del virus. No fueron realmente únicamente con la intención de, desde un punto de vista científico y sanitario, el evitar los contagios y las muertes y demás, sino que en parte durante este periodo muchas de las medidas que se tomaron de restricción de movimiento que se llevaron a cabo tuvieron
otras intenciones, sobre todo de amplificar la capacidad de mandato o del poder del gobierno en el momento, y de que a través de decretos pudieran llevar a cabo ciertas medidas y propuestas que amplificasen su poder. También se usó como un arma para llevar a cabo ciertos tratos comerciales y conseguir ciertos tipos de... De hecho, con la educación, yo creo que pasa mucho con la gente de nuestra edad. O sea, yo tengo 30, tú tienes 24. Al final, la gente que hemos salido hace relativamente, pues eso, 6, 10 años del colegio y no somos conscientes en realidad de lo que el Estado nos influye, ¿no? Totalmente. Yo la verdad que no me di cuenta de cuánto estaba intentando adoctrinarnos en el sistema educativo público hasta que ya fui evolucionando y me di cuenta de lo que había vivido. Y aún así considero que tampoco he vivido de las experiencias más, digamos, exageradas desde el punto de vista del adoctrinamiento, más que algún comentario de algún profesor así superfluo y poco más. Pero, por ejemplo, que lo tenía preparado para traerlo aquí, me han enviado desde un centro educativo en Canarias una profesora que en sus clases de filosofía se dedica a adoctrinar a los estudiantes de 15, 16 años, de un curso de primero de bachillerato. Y bueno, he traído un par de audios que sí que los compartimos y ven la manera que tiene de comunicar ciertas ideas, y obviamente no se está ciñendo a los criterios curriculares, sino que les está expresando su opinión personal, Su propio criterio. su claro. propio criterio, totalmente sesgado, y en este caso sesgado hacia la izquierda más extrema, marxista, comunista, y es tremendo. Es que yo creo que el punto aquí, además, no es lo malo que le produce a la sociedad. Yo he tenido una educación, desde mi punto de vista, ha sido muy buena, ha sido en colegio, al final, concertado, y igualmente no creo que se dé una educación mala en lo público. El tema no es que se dé de normal, sino que puede llegar a ser muy malo sin ninguna consecuencia, que además lo que nos va a poner esto ahora mismo, ¿no? Total. Sí, porque yo cuando escuché estos audios que me mandaron, me quedé totalmente incrédulo. No me podía creer que una persona en sus clases, usando el argumento de autoridad, como es un profesor en un centro educativo, esto es un centro educativo público, yo también estudié siempre en la pública y por eso puedo hablar bajo la experiencia. ¿Qué dice? Y, por ejemplo, te voy a poner, mira, este me pareció bastante surrealista. Por eso se paga en los países tienen una política abiertamente de derecha, casi no se pagan impuestos. ¿Por qué no se pagan impuestos en Andorra? Porque no hay inversión social. No hay sanidad pública, no hay farmacia, no hay educación pública. Entonces, ¿para qué quiero el dinero? El Estado no quiere hacerse rico, no tiene esa finalidad ningún Estado, ni el de izquierda ni el de derecha. Y, por ejemplo, bueno, este que habla en concreto sobre Cuba. Vale, explicamos a Marx rapidito y terminamos hoy. Que pase el lunes y ahí se va por la revolución. ¿El qué es lo que dice? Bueno, este realmente no era de Cuba. Este lo que dice, bueno, hoy ya es lunes y hemos hecho suficiente revolución. Así que ya vamos a acabar la clase. El anterior, que creo que se escuchó bien, Le pondremos subtítulos, no te le preocupes. pondré subtítulos, pero vamos, que en Andorra al parecer no se pagan impuestos y no hay ni educación pública ni sanidad pública, que con matices sí que la hay. Por ejemplo, este audio, hablando de Cuba. La palabra, pero por ejemplo, vemos con Cuba que el problema del socialismo en Cuba fue que si yo soy una isla así de chiquitita y necesito que me entre mercancía del exterior, que es lo que nos pasa aquí a Canarias, y hay alguien que dice, como pasa por aquí de bombardeo, y yo no puedo comerciar libremente con mis bienes y sufro una cosa que se llama bloqueo, solo vivo con lo que produzco. Entonces,
aquí está diciendo que en Cuba hay un bloqueo, cuando realmente lo que hay es un embargo comercial por todas las expropiaciones que hicieron de empresas principalmente americanas. Y la gracia es que actualmente el mayor exportador o del país del que más reciben productos sanitarios, dinero y demás es de Estados Unidos. Y esta señora está diciéndole a los estudiantes que en Cuba les va tan mal la situación que tienen, que para nada tiene que ver con el socialismo, con la intervención del Estado y con la incapacidad de desarrollar una economía próspera, sino que el problema viene del bloqueo que tienen por parte de Estados Unidos, que bajo amenaza de guerra no permite que pueda comerciar con sus productos o con productos que puedan importar desde el exterior. O sea, es totalmente adoctrinamiento. Y por otro lado, Además a niños. Es que son niños de 15, 16 años que no tienen capacidad de todavía de raciocinio. O es que esta es asignatura de filosofía en la que se supone que les vas a enseñar a pensar, a razonar, ¿no? A ver el mundo desde hacerte muchas las preguntas perspectivas. importantes, ¿no? Y al final lo que Exacto. les enseñas es lo que tú quieres que piensen para que en el día de mañana se conviertan en gente que sin capacidad de pensar. Es que hace por Totalmente. lo contrario. Les estás ya metiendo la píldora para que ellos la absorban y sea lo que lo que han aprendido. O sea, por eso digo que en los centros educativos se están enseñando ciertos contenidos que después no son aprovechables, o no ya son que no sean aprovechables, sino que son defectuosos y que van a ser perjudiciales en el futuro. Y no sé si quieres que te enseñe alguno más. Bueno, me Pondremos pareció... seguramente que nos lo envíe y lo pondremos. Sí, Pararemos el porque vídeo y lo hay pondremos. uno que la verdad se habla de Hitler diciendo que era pues un gobierno que para nada era socialista, a pesar de que su partido se llamara Partido Nacional Socialista de Alemania, que no se dejasen engañar por los nombres que le ponían y que Hitler mató a 75% de la población. Esto lo está diciendo una profesora de filosofía a los estudiantes. Es que son personas que dicen al final que el capitalismo es malo, ¿no? Totalmente. Si ves los audios que tiene también hablando del capitalismo, te lo pone como la peor miseria que hay. La cosa es que en los contenidos de la asignatura de filosofía aprobados por el ministerio, ahí sí que se contempla la descripción del capitalismo desde un punto de vista teórico, técnico. No lo tocan tampoco de manera muy profunda, pero parece. El marxismo, la teoría marxista del comunismo y el socialismo científico también se trata desde la perspectiva, pero de una perspectiva bastante sesgada y con intenciones de embellecerlo. Pero esta señora lo que hace, según me contaron, es que coge el temario, lo modifica para que para ella sea más fácil explicarlo y que para los estudiantes sea más fácil de engullir. Y la parte de lo que significa el comunismo y el sistema socialista te lo explica de una manera bella. La parte moral es pues bastante sencilla para un niño de entender como lo correcto, pero después, cuando te explica el capitalismo, en vez de ceñirse a la base aprobada o a la descripción aprobada, que yo la verdad me gustaría que fuera un poco más profunda y que se tocasen más aristas, pero es una descripción, digamos, medianamente correcta, ella la modifica para hacer del capitalismo un sistema de opresión, de esclavismo, y que para un niño que está aprendiendo esos conceptos, obviamente lo va a recibir y lo va a rechazar. Se va a quedar con el concepto de socialismo, comunismo como algo positivo y el capitalismo como aquel señor de frac y bombín y gordo que solo lo único que quiere es hacerse rico a costa de explotar a los trabajadores. Además que siempre este tipo de personas, bueno, y en general la izquierda, lo que ha intentado de siempre es controlar el relato, ¿no? No les importa, bueno, hace mucho tiempo que no les importa la verdad, ¿no? Ni lo que está bien y lo que está mal, sino les importa controlar el relato de lo que ha sucedido en la historia, es decir, cambiar la historia a su antojo, ¿no? Es decir, Totalmente. desligar, es indudable que Hitler fue un personaje terrorífico en la historia de la humanidad, ¿no? Pero también es indudable
que en parte de su ideología estaba el socialismo, ¿no? 100%. Es igual de indudable que la dictadura de Cuba ha sido terrorífica para Cuba, ¿no? Pero ellos, como ahí no hay tutía de que claramente ideológicamente está donde está, ¿no? Pues ellos lo que intentan es cambiar el relato de que es culpa de los otros, ¿no? Que los malos son los otros, ¿no? Sí, el socialismo va todo de relato. Total. El socialismo siempre deriva sus malos resultados a colación de las interferencias o influencias externas, pero nunca bajo su propio sistema y, o sea, nunca son ellos los responsables de lo malo, porque al final el socialismo se critica o se juzga por lo que pretende, pero nunca por los resultados que tiene. Totalmente. ¿Sabes? Y además hay, yo creo que, y ahora pasaremos a hablar de alguno de ellos, ¿no? El tema de la izquierda es que yo creo sin ser de izquierda, pero que está cada vez más de capa caída, ¿no? Porque ha olvidado los problemas que le hicieron grande, ¿no? El problema de las clases bajas, ¿no? El problema de las viviendas dignas, ¿no? Para dedicarse exclusivamente a controlar el relato. ¿Qué pasa? Que eso está bien durante una época, pero llega un momento en el que la gente abre los ojos, ¿no? Y dice, pero si a mí esta gente no me están ayudando en nada, independientemente de que les salga bien o mal, es que no me intentan ni ayudar, ¿sabes? Sí, totalmente. O sea, el socialismo en sus inicios comenzó como una lucha, digamos, de la clase obrera, de la clase trabajadora, y cuando se dieron cuenta los trabajadores de que a través de su trabajo y de la inversión del capital, de los capitalistas, ellos eran capaces de mejorar sus condiciones de vida y de tener la capacidad de acceder a aquellos servicios y bienes que querían, se dieron cuenta de que tampoco había realmente una opresión institucionalizada por parte del modelo productivo y perdieron, digamos, el arma principal. Y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Si ya no tenemos en nuestro argumento que hay una clase oprimida, ¿a qué nos pasamos? Pues buscaron sectores ideológicos o de características individuales que podían aunar y colectivizar, como por ejemplo los colectivos LGTBI o las mujeres, las empezaron a crear un perfil de lo que debía de ser una mujer o el colectivo y empezaron a hacer o a derivar su lucha hacia las luchas sociales. Y tío, tú que eres además de Canarias, ¿qué está pasando allí con la inmigración? Bueno, con la vivienda está pasando en toda España, ¿no? Pero ¿qué está pasando allí con la inmigración? Que al final es un reflejo de lo que está también pasando en toda España, ¿no? Pues yo creo que el principal problema que tiene España es ese efecto llamada, bueno, España y la mayoría de Europa, el efecto llamada que tiene a través del sistema asistencialista que tiene, que prácticamente no discrimina a quien aporta esta asistencia. Y lo que ha hecho es que una serie de mafias estén traficando con personas que no son conscientes de la situación real en España a la hora, digamos, de poder acceder de manera fácil a un puesto de trabajo, a una vivienda y demás. Entonces tú viniendo de un lugar con unas condiciones muy precarias, pues cualquier mejora para ti va a ser pues el objetivo a alcanzar. Estas mafias se aprovechan de estas personas que lo darían todo por salir de su país. Las meten, por ejemplo, en Canarias. La mayoría de la inmigración que llega viene a través de pateras, de embarcaciones. Y llegan a Canarias y después los tienen que tener hacinados porque, uno, no hay capacidad de recepción para tanta gente y las condiciones son paupérrimas. Y después, bueno, ellos realmente no quieren realmente ir a Canarias, lo que quieren es llegar a España, que es donde pueden después moverse por el resto de Europa si lo consiguen y, digamos, desarrollarse. Tiene más posibilidades en un continente que en una isla. Pero Canarias no está capacitada para albergar a un flujo tan elevado de migrantes como actualmente. Por ejemplo, desde el 2019 habían unos 2.000, 3.000 inmigrantes que llegaron por embarcación. Pero en estos últimos años hemos llegado a cantidades, por ejemplo, en 2024, de 47, 48.000 inmigrantes en el año. Se calcula que para este año ya van a llegar sobre los 70.000. O sea, solo en los 15 primeros días del mes de enero del 2025
ya han llegado más de 3.500 inmigrantes. Más que en 2019. Exacto. Además, la importancia que tiene el dato, ¿no? Porque 46.000 es el doble de la Isla del Hierro, ¿no? De los habitantes que tiene la Isla del Por Hierro. ahí, Y 70.000 ya supera el triplicarlo. Claro, es que el problema de esto es que si no consiguen llegar a Europa, ¿no? Y se quedan en las Islas Canarias, hay islas que quedarán completamente ocupadas. Con lo que ello conlleva, ¿no? Porque al final ya esto no va de criminalizar a los inmigrantes, ¿no? Pero cuando una persona llega necesitada, tiene hambre, lo normal es que delinca, genere violencia, genere situaciones comprometidas, porque tiene que comer, ¿no? Tiene que vivir, ¿no? Entonces, eso hace que en islas como el Hierro y ya también en provincias, en centros de ciudades de España, la situación se convierta en un aumento de la criminalidad que tienen las provincias, las ciudades, vamos. sí, sí. A ver, tal y como están las leyes, una vez que tú recibes a un inmigrante que es, por ejemplo, menor de edad, que son la mayoría, son los que son internados en los centros de inmigración para menores, una vez ya cumple la mayoría de edad, legalmente el Estado no tiene por qué proporcionar un lugar para que habiten y sigan ahí teniendo, digamos, un sustento, al menos en cuanto a comida y un techo para quedarse. Entonces, las comunidades autónomas que tienen la, digamos, autoridad o la autoridad no, tienen ellos que desarrollar cómo administran estos flujos migratorios, también dependen en parte de una necesidad presupuestaria para hacer frente a lo mismo. Y por lo que se ve, desde el gobierno no se está aportando y esto está haciendo que en los lugares donde se recibe mayor flujo de trabajo no tengan los recursos para al menos contener en buenas condiciones a esta cantidad de personas que vienen a buscar una vida mejor a España y al final pues acaban buscándose la vida de la manera que pueden y en muchos casos acaban con... O sea, vemos noticias pues muy negativas como violaciones, robos y demás que en parte o en gran medida son una consecuencia de ese efecto llamada asistencialista del Estado de nosotros te podemos recibir, te podemos aportar aquello que tú vienes buscando, pero se ve que finalmente no son capaces, el Estado no es capaz, porque no tiene los recursos suficientes, no tiene la capacidad de, digamos, lanzar tantos efectivos para hacerlo posible. Y después el ciudadano de a pie se ve también en cierta medida un poco atacado porque dice, bueno, mis recursos que ya me los están extrayendo de manera amoral no los estoy viendo yo implementados en aquellos servicios que realmente necesito, como puede ser educación y sanidad. Y se ve que los servicios son muy escasos y de muy bajo nivel. Y eso está creando unas ciertas tensiones porque ven que ciertos recursos se derivan a la recepción de inmigrantes y están creando pues un ambiente bastante conflictivo, tanto por parte de los ciudadanos y de la inmigración. Yo creo que esto puede acabar en en un mal final y el Estado, por lo que veo, se está viendo incapaz de afrontar la problemática y en vez de resolverlo de alguna manera, lo que está haciendo es aumentando ayudas, lo que hace que las mafias que traen a muchas de estas personas sigan vendiendo su servicio y que más personas sigan llegando a Canarias. Y oye, Dima, hablando ya como miembro del Partido Libertario, ¿qué crees qué es lo que más os preocupa a vosotros como formación política ahora mismo? Pues yo creo, como formación, digamos que todos los aspectos son importantes, pero si nosotros tenemos que enfocarnos en aquellos aspectos que vemos mayor demanda por la parte de los ciudadanos, es principalmente la problemática de la vivienda. O sea, hoy día la vivienda en España ha subido a niveles estratosféricos, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde realmente está la demanda.
pueden ver activistas de la izquierda, como por ejemplo, bueno, el reconocidísimo Echenique, que justo el día de hoy o el día de ayer ha puesto un tuit en el que resolvía de manera muy sistemática de cómo se debería de solventar el problema de la vivienda. Tipo, dicen que no hay vivienda, pues se regula el precio, ¿no? O si no, se llevan a cabo una serie de regulaciones para que no se puedan pasar al sector de la vivienda vacacional. O si no, de la vivienda temporal. Y si no, pues se regula ciertas condiciones de contrato para que al menos tengas una seguridad de X años. Bueno, pues eh, o sea, no decir este tipo. Basar, sí. O sea, lo que quería decir era que las soluciones que se aportan, lo que se pueden aportar a la problemática de la vivienda, no pasan en absoluto por las manos del Estado de controlar precios, de establecer mayores unas condiciones más estrictas en cuanto a qué viviendas se pueden pasar a qué tipo de sector, vacacional, temporal o lo que sea. Tampoco pasa por construir vivienda pública, porque sabemos cómo al final el sector funciona, que en muchos casos es ineficiente, Lo que que por medio ocurre, se pierde. lo que ocurre con la vivienda pública muchas veces es que lo que hace es que no hace competitiva la vivienda para que entre un agente externo a venderla, la propia. Ujú. Entonces, muchas veces no es competitivo o no es atractivo para una empresa constructora ponerte a vender pisos, ¿eh? Porque al final yo creo que lo más importante aquí es que esto se tome como si fuese la producción de cualquier otro bien. O sea, tú tienes que tener mucha vivienda para que sea barate, ¿no? Total. Entonces, principalmente, o sea, el Partido Libertario ve que hay un problema muy importante en cuanto a la vivienda y las consecuencias de esta... Las consecuencias no, el origen de esta problemática se debe 100% a la intervención del Estado, tanto en cuanto a las licencias que aportan para la construcción de nueva vivienda, sobre todo en lugares donde hay una demanda muy elevada, como puede ser Madrid, Barcelona y las ciudades más pobladas, porque justo, a ver, lo que quería comentar antes con el mensaje de Chenique era que él decía que habían una cantidad de vivienda disponible en España impresionante, de X millones. Creo que estaba sobre 3,8 millones de viviendas que no están habitadas. Pero claro, estas viviendas están en lugares donde la demanda no existe. Entonces, claro, tú puedes construir, no sé, en medio de Castilla, donde no vive nadie, no hay servicios, no hay ningún tipo de interés económico, y nadie va a ir a vivir ahí. No va a afectar al precio de la vivienda, que construyas 20.000 viviendas ahí. Sin embargo, en Madrid, si construyes vivienda y permites que se liberalice terreno en los alrededores donde se pueda construir, vas a proporcionar mayor oferta y los precios van a acabar bajando. Si por otro lado también creas unas bases legales que aporten seguridad jurídica a los arrendadores, ellos van a tener la seguridad de que yo voy a poder alquilar mi vivienda, voy a estar protegido bajo la ley para que nadie se quiera aprovechar de mi propiedad y vivir aquí sin pagarme el contrato según lo habíamos acordado, como por ejemplo con lo que pasa con la problemática de los ocupas, que esto a lo que ha derivado es que muchos quieran quitar su vivienda del sector del alquiler a larga y que se está protegiendo más al arrendatario que el arrendador. También, por ejemplo, los controles en cuanto al sector de la vivienda temporal. No considero que la vivienda vacacional sea un factor influyente en cuanto al precio de la vivienda, sino que es una consecuencia de las regulaciones que han habido en el sector de la vivienda, que han derivado que los propietarios prefieran llevarlo a este sector y no ponerlo en alquiler para largo plazo. Y prohibir este tipo de vivienda lo único que va a hacer es que esas viviendas también desaparezcan del sector del alquiler, porque nadie va a poner una vivienda bajo pérdida o bajo el riesgo de tener pérdida
cuando simplemente podría tenerla y aunque no aumente el balance, al menos no estoy arriesgándome si no vale la pena, como está tal cual, o sea, tal cual está el sistema en España. Y para solucionarlo principalmente, pues lo que comenté, liberalizar el terreno, hacer que tanto los promotores como los constructores vean una rentabilidad en la construcción, facilitar todo el tema burocrático a la hora de conseguir las licencias, aunque si se liberaliza, en principio, muchas de estas ya tendrían que desaparecer per se. Y bueno, pues obviamente hacer hincapié en que bajo la ley se proteja sin ningún tipo de duda la propiedad privada y que los propietarios tengan la seguridad de que su vivienda va a estar amparada y no va a tener, por ejemplo, que estar esperando 24 meses para poder echar a uno no ocupa si está en situación de vulnerabilidad, que es cuando se pasa de un año a 24 meses o más para poder recuperar la vivienda. Cubriendo los gastos de luz, cubriendo los gastos de los suministros y no recibiendo nada a cambio. Yo añadiría una medida que sé que no vas a estar muy de acuerdo por tu ideología, pero que creo que podría ser beneficiosa, ¿no? Que es el regular, es lo único en el que creo que debería meter mano, es el regular la especulación extranjera de vivienda en España. Es decir, hay otros países donde funciona, ¿no? Como que no son, te podría decir China, que claramente el Estado regula demasiado, ¿no? Pero otros países como Japón, que tampoco está muy regularizado todo el sector, pero que solo permiten que el extranjero compre una vivienda y para vivir en ella, ¿no? Al final, nosotros aquí en Madrid vivimos cerca del barrio Salamanca. El barrio Salamanca está copado por inversores hispanoamericanos, ¿no? Con mucho dinero y que también hacen que suba el precio, ¿no? Porque al final vienen con más capital, compran más vivienda, entonces con un capital que es más fácil de conseguir que para el español por cómo funciona allí el mercado, y yo creo que podría ayudar el regular un poco esa especulación. Yo lo que considero es que el problema del precio de la vivienda no parte de que gente con capital, inversores con capital externo, vengan y hagan acopio de la oferta que hay aquí en Madrid. El problema es que la oferta es muy reducida y los intereses el interés de la administración que tiene en tener el monopolio de la licenciatura para nueva construcción les beneficia de manera directa a través de posibles mordidas y acuerdos que puedan conseguir con los inversores. Entonces, si estos inversores que vienen, como dice, del exterior, compran vivienda, el problema de que la vivienda ya esté cara y tenga una visión a futuro de que siga encareciéndose es porque no se están permitiendo que se construya nueva vivienda. Entonces, sí es verdad que hay personas que compran vivienda esperando que aumente el precio de esta, pero muchas de las viviendas que compran la ponen también a disposición del mercado. No es que compren vivienda y la dejen fuera. Después, los grandes tenedores, si no me equivoco, creo que en Madrid no posee más del 5% de la vivienda disponible. Estoy hablando de, por ejemplo, de BlackRock. Entonces, el problema no es tanto de los inversores que vienen a aprovecharse de la situación que actual con expectativas de que puedan sacarle mayor rédito en el futuro, sino que la situación actual no está permitiendo a los ciudadanos o a los locales españoles que puedan permitirse una vivienda aquí. Entonces, si tú ves por un lado que hay gente muy pudiente que compra viviendas, tú que te dejas la piel en España, te esquilman con miles de impuestos y después la administración en la que tú confías para que tu vida sea mejor y te den ciertos servicios y demás, que son de pésima calidad, no son capaces de permitir que tú tengas capacidad de acceder a una vivienda, creas ese caldo de cultivo para que haya una discursiva de vamos a evitar que los de fuera vengan a comprarnos las viviendas porque ellos nos están quitando la vivienda que nosotros no nos podemos permitir. Pero realmente no estás dejando de poder permitirte una vivienda porque ellos te la quiten,
no te la puedes permitir porque tu capacidad financiera no es lo suficiente, porque la competitividad en España, los puestos de trabajo, los salarios medios y demás, por todas también las regulaciones que hay de por medio y la presión fiscal que hay en España, es increíblemente alta y tú no tienes la capacidad. Entonces, ese tipo de argumentos lo encuentro bastante equivocado y no creo que sea la manera de actuar frente a para intentar acabar con el problema del precio de la vivienda, sino todo lo contrario, que estos inversores que vienen y ven potencial en España, si ellos tuviesen la capacidad de comprar no ya solo la vivienda, sino el terreno donde poder construir grandes bloques o viviendas y poner en el mercado, también lo harían y eso aumentaría la oferta de viviendas. Actualmente compran lo que hay porque no se está apenas concediendo espacio para nueva vivienda. Entonces compran la que hay, la ponen a la venta y se benefician de los precios altos que hay y ya está. Pero realmente no son ellos los que están promoviendo o los que están influenciando en el precio. Sí, sí, pues estoy de acuerdo. Yo creo que he dicho añadiría porque es una medida que yo no la solucionaría, pero para mi forma de ver ayudaría a solucionarlo. Igual que estoy completamente en desacuerdo con Echenique en que regular el precio eso es una ruina. Para eso sí estoy de acuerdo contigo en que habría que aumentar la oferta, liberalizar los terrenos. Ahora creo que generaría debate y no lo voy a hacer, pero en quién debe construir, si debe ser el extranjero, potencial fiscalmente que sean empresas españolas, que sea el Estado con vivienda pública. Eso daría aquí, vamos, para un rato más hablando. Pero es verdad que regular no es la solución y que no, para mi gusto, no es una solución fácil, sino que tiene que haber un conglomerado de medidas para solucionarlo. Y ya, hablando de soluciones difíciles, ¿cómo veis vosotros desde el partido el tema de las pensiones? ¿Cuál es vuestra postura oficial? ¿O cómo explicarías tú ahora mismo el sistema de las pensiones para alguien que no lo entienda? Bueno, pues el sistema de pensiones actual es una estafa piramidal. Vale, La definición de estafa piramidal es el modelo que tienen las pensiones públicas españolas. O sea, es un sistema de reparto en el que tú no obtienes un derecho a cobro según la cantidad que tú hayas aportado en las cotizaciones sociales que van derivadas a la pensión, sino que tú has devengado un derecho a cobro de una pensión que no se sabe cuánto va a ser, no sabes realmente cuáles van a ser las condiciones de la misma, si me voy a tener que retirar a los 65 o a los 67 o a los 72, porque cada vez necesitan que haya más gente aportando a las arcas para poder tener suficiente para ir pagando las pensiones, las cuales ya en caso se están pagando a base de deuda. Si no me equivoco, se están pagando de media mensualmente unos 10.000 millones de euros al mes. Hay meses en los que son mucho más y encima tienes que tener en cuenta también las dobles pagas de ciertos meses. El 47% de todo. Del presupuesto anual del Estado es la mayor partida que tiene y si lo ves en una gráfica de cubos es impresionante visualmente lo que se gasta. Pero por explicar, a lo mejor es una estafa piramidal que tenía sentido en el momento que se hizo, porque hay un tema que a mí pero que pienso mucho, que cuando esto se hizo, la esperanza de vida de los españoles, bueno, del mundo moderno desarrollado, ¿no? Era una que se acercaba a que eso tuviera sentido. El problema es que no lo han readaptado a una esperanza de vida que supera 20 años más de lo que había. Es decir, la gente se sigue jubilando con los mismos, pero antes, cuando uno se jubilaba, esperaba vivir 5, 6, 10 años y ahora cuando uno se jubilaba va a vivir 25. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez los que sustentan eso, que son los contribuyentes, tienen que aportar más porque es que van a vivir más. Entonces, ese dinero va a ir subiendo. Si seguimos mejorando en sanidad y en todos esos temas, cada vez seguirá subiendo la esperanza de vida. Entonces, cada vez la estafa se irá haciendo más grande, ¿no? Porque lo que habrá que pagar será más grande. Total. Y no ya solo que la esperanza de vida haya aumentado, sino que la pirámide poblacional se ha invertido. La natalidad ha bajado a... Exacto. Entonces, si cada vez tenemos menos personas trabajando y aportando por cada pensionista, la recaudación va a ir disminuyendo de manera porcentual por cada persona.
Entonces, es un estado, o sea, las pensiones están quebradas desde el primer momento, o quiebran desde el primer momento que tú tienes que ir remodelando las condiciones y el sistema de pensiones. Si tú cada cierto año tienes que decir, vale, ahora tenemos que aumentar los años de que tienes que trabajar para aportar y te tienes que retirar más tarde, o ahora tenemos que aportar un X porcentaje más cada mes, o ahora tenemos que aportar esta cuota de solidaridad para las pensiones. Entonces, todo esto se va sumando. ¿Y qué significa? Si un sistema realmente fuera funcional y no estuviese condenado a no ser, o sea, a no ser una estafa, no, bueno, no estuviese condenado a ser eficiente, no tendrías por qué estar haciendo estas modificaciones en el tiempo y en las cantidades, si supuestamente tú estás devengando un derecho por lo que tú has aportado. Mira, te doy un ejemplo para que lo entienda toda la gente. Yo, que he trabajado en Islandia, aportaba cada mes un porcentaje de mi salario a un fondo de pensiones individual. Es decir, está a mi nombre y una cantidad determinada que yo sé cuánto es. Yo puedo ver qué cantidad he acumulado en los años que he trabajado allá. Entonces, cuando yo me retire, yo sé la cantidad con la que voy a contar. Me lo puedo administrar y lo puedo usar como quiera. E incluso esa cantidad de dinero puede ser traspasable, o sea, puede ser heredable. Pero ¿qué pasa? En España tú no tienes nunca, no sabes cuánto has devengado ni cómo lo vas a usar. Y es más, si tú te mueres, todo el dinero que tú has estado aportando a lo largo de tu vida y que no has podido aprovechar ni para invertir, ni para mejorar tus condiciones de vida, mueres. Ese dinero no va nunca a ir a tu familia, no lo vas a poder usar. Es decir, se ha quitado un capital del sistema que podía haber sido productivo y después, o sea, productivo a través de tu propio consumo o aprovechamiento del mismo, pero mueres y ese capital es como que desaparece. Se usará para otras personas, pero tú no lo puedes aprovechar, ni tu familia ni nadie. Como el secretario de Economía hizo un vídeo hace unos días, el secretario de Economía del Partido Libertario, en el que ponía que a través del interés compuesto, tú, las inversiones que hagas mensualmente al fondo de pensión individual que tengas, si a lo largo de la vida, a través del interés compuesto, puedes tener hasta 3 veces más pensión que la que te puede ofrecer el sistema de reparto estatal. Porque este dinero se usa para invertir en ciertos activos y proyectos, y a lo largo de los años te va a ir dando una cantidad. Eso no pasa con las pensiones actuales. Van a una cesta y el mismo día ya están saliendo para las pensiones de los pensionistas. Además, esto yo siempre me hace gracia pensar que esto va a derivar en una inmoralidad muy grande, ¿no? Que es que al Estado le interese que la gente se muera, ¿sabes? Y eso es muy peligroso para el funcionamiento de un Estado, porque puede llevar a que, como pasó con el COVID, a que gente se alegrara porque eso iba a reducir la carga de pensiones, ¿no? A ver, ese es el motivo en realidad de por lo que no se bajan las pensiones, porque hablar de eso supondría un drama. Claro, no solo un drama, sino un suicidio electoral, ¿sabes? Si tú, la pirámide, como hemos dicho, está invertida, hay mucha más gente que pretende o que quiere cobrar las pensiones que la que no. Entonces, si tú dices eso en campaña, estás perdido. Totalmente. Y más aún cuando en los siguientes 10 años, la mayoría de las personas que nacieron en el baby boom se van a acabar retirando y el ratio pensionista-trabajador va a verse reducido a unos valores de 1, algo frente a, o sea, 1, algo trabajadores frente a un pensionista. Y si un trabajador de media está aportando digamos, con un salario medio, unos 600, 700 euros mensuales para estos servicios que ofrece el Estado, entre ellos la pensión, ¿cuánto más? O sea, está diciendo que una persona pensionista va a tener que recibir aproximadamente, o sea, un porcentaje cada vez menor, o al trabajador vas a tener que extraerle muchísimo más.
Y lo que, como comentabas, lo que al final da rédito político es decir, a los pensionistas, que son un mayor número, vamos a subirles las pensiones a ustedes y por otro lado buscamos la manera de ir subiéndole las cotizaciones a los trabajadores y cada vez empeorando los servicios que están ofreciendo, como el servicio sanitario o el servicio educativo, para ir derivando esas cantidades o en otras muchas partidas, donde también hay un gasto superfluo enorme, empeorando unos ciertos servicios para mantener el clientelismo de los pensionistas. Y no se les está diciendo que ese modelo que ellos están, de los que se están viendo beneficiados, que en parte ellos no han tenido la culpa porque se les ha prometido que este sistema era un sistema estable, que no iba a incurrir en ningún tipo de problema a futuro. Tú confías, lo aportas, te despreocupas, no tienes ningún tipo de responsabilidad a nivel individual en cuanto a un fondo de pensiones privado. Pero eso está creando un lastre enorme a las nuevas generaciones, a los jóvenes y a los trabajadores actuales. Cada vez van a tener que afrontar una mayor presión fiscal para pagar a las pensiones del momento, pero nadie está asegurando que tú cuando te retires vas a tener un backup o alguien que vaya a estar aportando lo que tú se supone que has devengado como derecho de pensiones. Entonces, es en parte, esa cuota de solidaridad es bastante insolidaria. Totalmente. Hablando de esto y de comunicaciones o mensajes difíciles que hay que mandarle a la sociedad y el electoralismo que hemos comentado, ¿no? Milei ganó en Argentina mandando un mensaje duro, ¿no? De que si él gobernara vendrían momentos difíciles por toda la estafa que les habían hecho antes, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis de Milei en el partido, ¿no? Y también porque Milei se ha relacionado mucho en España con Vox cuando realmente en ideología no tendría tanta afinidad, ¿no? Pues nosotros, bueno, lo podéis encontrar en múltiples vídeos que están publicados y comunicados. A nivel ideológico estamos prácticamente a la par con Javier Milei en la parte económica, principalmente. Nosotros vemos que su proyecto para sacar a Argentina del estado que está de decadencia o que recibió de los anteriores gobiernos kirchneristas era desastrosa y sus proyectos basados en el libre comercio y las desregulación y demás son el camino para devolver a Argentina a un modelo de país y a una capacidad de productividad y de competencia que lo saque de la miseria. Coincidimos en todo ese tipo de medidas, las bases liberales son las mismas. Después, hasta cierto punto, bueno, creemos que las relaciones que tiene a nivel internacional son peligrosas, ya que se puede acabar asimilando o comparando que el liberalismo, que él está haciendo una buena defensa en Argentina, puede ser también aquellos grupos con los que él tiene ciertas afinidades, como me comentas, Vox. Antes comentamos que Vox en muchas de sus medidas no son liberales y aún así Javier Milei se ha acercado bastante aquí. Él ha venido al Viva 24 y a otros eventos, los ha recibido en diferentes eventos también allá en Argentina y son muchos los que intentan explicar el por qué no se llega a entender, pero la razón que se da de que Milei se haya acercado tanto a Vox, hasta cierto punto es, según dice Milei, es por la cercanía de amistad personal que tiene él con Vox. Y otra puede ser una estrategia, digamos ya, más ideológica o electoral, de intentar influenciar a estos partidos que en cierto punto o en cierto momento de los partidos tenían una cierta rama o digamos medidas más liberales y
algunos libertarios lo intentan justificar con que Milei intenta influenciar para que vuelvan otra vez a retomar medidas liberales y libertarias y poco a poco conseguir que la lucha contra, digamos, un enemigo común que tienen todos, que es el socialismo, el intervencionismo, el estatismo, consiga frutos. Pero y no puede ser en realidad porque Vox ha dicho oficialmente que apoya a Milei y digamos que vosotros no lo habéis hecho tan oficial como ellos. A ver, por eso mismo digo que Vox ha dicho que apoya plenamente a Milei, pero también lo han hecho con esa estrategia de tirar al caballo ganador y Pero de por eso la trata base al final, moral, ¿no? sí. En política final lo que se trata es eso, de conseguir representación y de la manera que sea, pero conseguir representación y aunque tengas que violar tus principios o lo que sea, lo vas a hacer. Aunque tengas que apoyar a una persona que sus propuestas chocan frontalmente con las tuyas. O sea, las propuestas del Partido Libertario de Argentina con las medidas, bueno, no del partido, pero del partido de Milei, La Libertad Avanza, Una en coalición, comparación ¿no? con la coalición, sí, en comparación con las medidas de Vox, chocan frontalmente. Entonces, yo creo que esa defensa o ese apoyo que ha recibido La Libertad Avanza o Milei por parte de Vox se debe más al carácter antiestatista o antisocialista que caracteriza a los principios liberales, pero también depende mucho de lo que consideren desde Vox como socialismo, estatismo y demás, porque hasta cierto punto Vox propone medidas de intervención, de mayor importancia para el Estado, de centralización, ¿no? De destrucción del Estado de las autonomías, que para los liberales, el Partido Libertario es federalista. Cuanto más territorios hayan con más autonomía de decisión sobre su territorio, del que tienen más conocimiento y pueden llevar a cabo las mejores medidas que se acerquen más a los ciudadanos de la zona, va a ser siempre mejor a no que haya un Estado central que tome unas medidas generales para todos y eso va a ocasionar siempre pues, muchos más problemas y, digamos, desbalances que si no fueran tomadas desde un nivel más bajo. Entonces, esas medidas que chocan directamente con los principios liberales que defiende Milei, pero que por el contrario defiende Vox, son opuestos. Entonces, Al final todo se resume, yo creo, al interés que en un momento dado puede tener Vox para decir que se parece a Milei y al revés, ¿sabes? Y en esto, vamos, esto es un pensamiento al aire, en verdad, pero supongo que en 5 años pensaré diferente, pero el partido además no recibe subvenciones, el Partido Libertario hablo. exacto. Y llega un punto en el que dice, bueno, si yo quiero acabar con una masa de clase política tan bestia, no debería de jugar con las mismas cartas que ellos. No debería de, pues al final, arriesgarte un poco, ¿no? Decir, oye, Milei, hay muchísimas cosas en las que no estoy de acuerdo. Yo supongo que temas relacionados con la religión, las formas que tiene, aunque yo creo que sin esas formas no hubiese conseguido nada. Pero bueno, al fin y al cabo, toma una estrategia en la que diga, bueno, mira, yo por lo menos voy a tener las mismas. Voy a irme bajo las mismas reglas que vosotros y ahora empezamos a luchar, ¿sabes? A ver, eso se nos ha criticado muchísimo al Partido Libertario, se nos ha tratado de ingenuos. O sea, somos conscientes del sistema en el que nos encontramos, de lo difícil que es para un partido tan pequeño conseguir representación y la parte económica, la financiación es tremendamente importante para al menos conseguir cierto nivel de efectividad en cuanto a compartir las ideas y llegar a la gente. Es un debate que tenemos muchas veces entre nosotros y lo discutimos. Siempre solemos llegar a la conclusión de que al final el dinero te acaba atrayendo a personas que realmente no van al partido, no se suman a la causa por razones morales, sino por razones económicas y de crecimiento a nivel personal. Y creemos que si al final vamos a depender de ayudas y de financiación al partido por parte del Estado, sería también en cierta medida una pérdida de la base moral o de la integridad, una contradicción moral. Puedes vivir con una contradicción hasta cierto nivel,
a nivel de estatutos, el Partido Libertario ha decidido que no se va a financiar con dinero público. En el caso de que por ley tengamos que recibir una cantidad determinada de financiación, lo que se haría es darla a organizaciones externas al partido sin ánimos de lucro y con un proceso totalmente aleatorio para que no haya tampoco ese incentivo perverso de financiar a X asociaciones para que después no devuelvan el favor, como lo que pasa hoy día con muchas organizaciones políticas que tienen después pues ese entramado de organizaciones dependientes de ellos. Como lo terminó haciendo Alvise, por cierto. Totalmente. Venía a cambiar todo. O el sindicato que tiene Vox, que llegó a decir que las empresas eran de los trabajadores hace un año. Y bueno, que al final no deja de ser nacional sindicalismo, pero hemos decidido que no recibimos financiación por parte de partidos políticos. Puede ser algo que nos vaya a limitar bastante el crecimiento. Lo que intentamos es conseguir financiación de manera privada con las cuotas de los miembros y además intentamos conseguir financiación por parte de entidades privadas, de particulares, que vean que realmente somos una entidad independiente, que no vamos a depender de las subvenciones del Estado y que ellos aseguren que pues no vamos a tornarnos en lo que ya hay y en lo que ellos quieren combatir. Al final, los empresarios o los que nos financien quieren tener mayor libertad, menor presión fiscal, y eso es lo que nosotros también defendemos. Muchas gracias, Dimas. Para ir cerrando, ¿qué mensaje le lanzarías a alguien que esté interesado, que no conozca mucho el libertarismo, pero que sienta curiosidad por lo que es? Pues yo le diría que es lo más correcto, que no se dejen llevar. Si tienes una ideología o crees que perteneces a una ideología determinada, pero la has fundado en argumentos que has absorbido de tus padres, de tus tíos, de tu círculo cercano, y lo único que tienes tú es una amalgama de comentarios, pero tú nunca te has realmente informado y crees que no tienes argumentos lo suficientemente sólidos como para defender esa postura que tienes tú, acércate a la lectura y conoce todas las ideologías más profusamente. Eso es lo que a mí me ayudó y al final acabé en el libertarismo. Yo creo que al final puedes provenir de cualquier tipo de ideología previa, pero nunca he conocido a nadie que haya salido del socialismo, que se haya movido desde el liberalismo al socialismo, pero sí he conocido gente que ha salido del socialismo o del comunismo o del anarcocomunismo hacia el libertarismo. Y además es una ideología que apoya la libertad individual, es una ideología que moralmente es correcta, que no intenta aprovecharse de los bienes ajenos, y los libertarios no únicamente queremos que nos vaya bien a nosotros, sino que todo el mundo se pueda desarrollar de la manera en la que quiere, independientemente de lo que quiera o de lo que pretendan el resto. Hay una última cosa que hacemos aquí, Dimas. Te vamos a pedir, en realidad te vamos a pedir dos cosas. La primera es que nos recomiendes un libro que defina al final tu ideología y que le sirva a alguien que no piensa como tú. Y de la misma forma lo que vamos a hacer es darte un libro al final de una ideología un poco más conservadora que pueda servirte a ti y que tú dentro de un tiempo, en función de tu rapidez y de las lecturas que tengas en cola, nos digas qué te ha parecido y que comparta al final la visión de alguien que no piensa como tú, pero que seguramente sea interesante. De acuerdo. El libro que te vamos a entregar, Dimas, es un libro de un teólogo católico que se llama Ser consumido, economía y deseo en clave cristiana, ¿vale? Que bueno, lo que explica, por hacerlo muy breve, habla un poco de la libertad, de cómo ha ido derivando la libertad
contemporánea, ¿no? Y cómo se contradice eso con lo que se consideraba libertad antes y también habla de los placeres, del apego, del desapego, ¿no? De ciertos valores que se han ido perdiendo en acuerdo. pos de la libertad, Ujú. pero que no tiene por qué contradecir como tal tu opinión, pero sí va a dar una visión diferente. De acuerdo, pues muchas gracias, se lo agradezco, y me lo leeré. Tengo una cola, pero creo que le puedo dar un empujón Es hacia corto, arriba es a corto. este. Sí, es un libro de metro. Seguro me lo llevo en el metro de camino a la universidad y me lo leeré en un par de trayectos. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, el libro que me comentas, que podría iniciar a cualquier persona en, digamos, en los valores del liberalismo o en... Sí, por ejemplo. O bueno, un libro que tú recomendarías Que puede te ser haya una... marcado, vamos. eso es. Bueno, Puede yo ser creo que 1984, que habla mucho de... ese me encantó, que No justo tiene por qué ser ensayo, es lo que te quiero decir. Cierto. A ver, ese libro me marcó un montón, pero bueno, es simplemente una novela que era bastante futurista y que ves hoy día cómo se acercó en su pasado a cómo está tal cual el día a día del mundo actual. Pero si tuviese que recomendar un libro, por lo fácil que es de leer, por lo bien estructurado que está y por el contenido de tanta calidad que tiene, diría los 10 principios básicos del liberalismo, de Juan Ramón Rayo. Es un libro muy fácil de leer, te explica todo desde una perspectiva liberal bastante, bueno, bien estructurada. Y se lo he recomendado ya a un par de personas, incluso he conseguido que alguien se lo compre y se lo lea. Además pone ejemplos prácticos porque habla también de ecología, habla de lo que hemos De dicho vivienda, de vivienda. Yo me lo de los compraré, no me lo he sistemas. leído, así que me lo compraré Sí. y te opinaré igual. Así. También no es muy extenso, creo que son unas 200 o ciento y poco páginas. Y fue el primer libro per se de liberalismo que leí, de iniciación. Pues mira. Y la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, hemos hecho algunas publicaciones en Student for Liberty recomendando libros y es un libro que todo el mundo recomendó y creo que un liberal y encima en España que todos tenemos a Juan Ramón Rayo como el gran referente junto con otros grandes como Huerta de Soto y Miguel Ancho Bastos, pues no puede faltar en la biblioteca de cualquiera, de ninguno. Pues muchas gracias, Dimas. Gracias Muchas a gracias, ustedes. Dimas, por venir al podcast del sentido común. Muchas gracias, hombre. Vaya, qué buena, ¿eh?